Buenas saludos, ¿verdad? Dios les bendiga. Y le envío un abrazo en nombre del Señor Jesús para los santos, las que ya hemos sido apartados para Dios a través de su Santo Espíritu. Y pues para alguna persona a quien de repente el Espíritu haya guiado a la verdad, pues este es el objetivo, por lo menos mío, poder enseñar, porque el llamado mío eh, ha sido para poder decir la verdad, ¿ok? Exponer la verdad a la luz de las Escrituras. No tanto doctrina, pero pues decir la verdad. Entonces, para poder entrar a la Escritura, ¿verdad? Siempre recordemos Segunda de Timoteo, doctrina para la iglesia. Doctrina para la iglesia. Segunda de Timoteo 2:15. Estudia con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Un hijo de Dios, hijo, hija de Dios, sabe cómo dividir bien las escrituras. Ya las sabe trazar. Okay. Vea que la escritura está diciendo que para usted ser aprobado por Dios tiene que saber trazar bien la escritura, porque si usted no traza bien la escritura, entonces no es aprobado. Si no es aprobado, entonces ¿qué es? Reprobado. Reprobado. Voy a volverlo a leer aquí. Doctrina para la iglesia. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. La verdadera traducción es: estudia con diligencia presentarte aprobado a Dios. ¿Ya? Presentarte aprobado a Dios. Obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Por qué? Porque si usted no traza bien la Biblia, pues en algún momento va a ser avergonzado. ¿Listo? Que traza bien la palabra de verdad. Muy bien. Entonces, el estudio de hoy va a ser en base a Romanos capítulo 8. Vamos a leer del versículo 1 al 9. Pero antes de eso, ¿verdad? Explicando bien la división de la escritura, la palabra explica que hay dispensaciones, diferentes dispensaciones en el tiempo. Yo me tengo que ubicar en el tiempo que yo estoy. ¿Ok? Nosotros no somos de este tiempo de la tribulación. Todavía no estamos en el milenio. Y entonces vea que está la dispensación de Adán, la de Noé, la de Abraham. ¿Ok? Cuando llama a Abraham, luego se forman Jacob, Isaac, Jacob y los 12 hijos que se convierten entonces en las 12 tribus de Israel. Los 12 hijos, ¿verdad? Y entonces aquí Dios llama a un personaje que se llama Moisés y entonces le da la ley. En esto, de aquí en adelante yo entonces me enfoco. La Biblia está dividida en dos divisiones principales, que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Ok? Por eso en la versión King James dice divide, que divide bien la escritura. ¿Ok? Pero vea que entonces hay diferentes dispensaciones dentro de las mismas dos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Señor Jesús nació por aquí. La escritura dice que el Nuevo Testamento no arranca con su nacimiento, sino que Hebreos 9:15 al 16:17 dice que con la muerte del testador derrama su sangre, se parte, Mateo 27, si no me equivoco, se parte el velo de arriba abajo, ¿ok? Y entonces ahí arranca el Nuevo Testamento. Pero vea que aquí el Señor Jesús nació bajo la ley, fue circuncidado al 8º día, vino a cumplir lo que estaba escrito de él, ¿ok? Por medio de los profetas y Moisés. Y aquí entonces el Señor no vino a los gentiles, sino que vino a los judíos. Todo lo que él dijo, ¿verdad? Aquí, bajo su ministerio, fue a los judíos. Cuando estaba con la cananea, ¿verdad? Él le dijo: yo no soy sino enviado a la casa de las ovejas. No soy sino enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Ok? Ahí fue el Señor Jesús enviado. Y a los 12 dice que le dijo: no vayan por el camino de los gentiles, ¿ok? Sino a las ovejas perdidas de la casa.
de Israel. ¿Ok? Y aquí no estaba un personaje que se llama Pablo, que aparece aquí en Hechos entonces, ya después de la cruz, llama a Pablo y entonces le revela todo lo de la gracia. Entonces los libros que son para la iglesia, ¿ok? El corazón del cristianismo son los libros de Romanos o las epístolas de Pablo que van de Romanos a Filemón. Libros postreros, Hebreos 1.1 se lo va a decir. Realmente todo esto es tiempo postrero, pero específicamente en este último tiempo, aquí se llama la Jacob's Trouble o la angustia de Jacob. Jacob es Israel, que nada tiene que ver con la iglesia. Por eso las 70 semanas de Daniel. Le dice a Daniel, ¿verdad? En Daniel 9:24, las 70 semanas están establecidas sobre tu pueblo. Ya, el pueblo de Israel, de Daniel, que es Israel. Y la santa ciudad, allá en Jerusalén. Ok. Pero falta porque la semana 69, ¿verdad? La semana 69, se dice la escritura que se le iba a quitar la vida al Mesías, pero no por sí. Aquí en la semana 69 paró, pero vea que falta una semana. Esta semana, ¿qué pasó aquí? Se abrió este periodo de la iglesia, fe de la gracia, y por eso es que ahorita esto todavía pues no se ha cumplido aquí, la semana 70 que tiene que ver con Israel. Alright. Entonces Pablo es llamado en Hechos 13, todavía en Hechos 13 se le da el mensaje a los judíos, pero ellos que rechazaron todavía el mensaje de Pablo, y entonces Pablo es enviado entonces a los gentiles. Ok, a los gentiles. Ya ponemos la Biblia en orden entonces. ¿Puedo yo agarrar doctrina de estos libros? Obviamente, aplicarlo para la iglesia, para aquí, para este tiempo, sí. Siempre y cuando no vaya en contra de lo que dice Pablo. Que estamos bajo lo que es fe sin obras. Fe sin obras para salvación. Fe nada más en la obra. Ok, y ¿puedo yo agarrar enseñanzas del ministerio del Señor Jesús? Obviamente que sí. Pero vea que recordando de que el mensaje que el Señor Jesús vino a dar no era para nosotros aquí. Porque Dios o el Señor le revela a Pablo, ¿verdad? Los misterios de la gracia. Se los revela a él. Y habla a través de su apóstol aquí en sus epístolas a nosotros en nuestro tiempo. Ok, en nuestro tiempo aquí. O sea que el mensaje del Señor Jesús era para judíos. Vean, Mateo 25, las vírgenes, todo eso, el Señor está hablando de un tiempo aquí, no aquí a la iglesia, porque por lo menos las vírgenes son aquí en tribulación que las encuentran, no aquí. Aquí está la novia, ya que es la iglesia, un cuerpo, virgen gloriosa, la iglesia. Ok, es una virgen, un cuerpo. Ok, entonces ya la Biblia está en orden, ¿cierto? Entonces vamos a darle lectura a la escritura. Romanos capítulo 1. Capítulo 1. Hasta el 9. Dice la escritura. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, separado para el evangelio de Dios. Disculpe, no, me equivoqué, ok, ahora sí. Romanos capítulo 8, versículos 1 al 9, dice la escritura. Así que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Perdón. Porque lo que era imposible a la ley, en cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y por el pecado, condenó al pecado en la carne. Vea, la escritura le va a dar la respuesta a usted de todo lo que él está diciendo. Ok. Y ahora más al final voy a volver a este versículo, para que veamos de que, porque ha empezado a salir una tendencia que no está en la escritura en ninguna parte, de que Dios Padre juzgó el pecado en el alma de Cristo. La escritura eso no lo va a encontrar en ninguna parte. Ok. Porque aquí vamos a volver a leer el versículo 3. Porque lo que era imposible a la ley en cuanto era débil por la carne,
Dios enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y por el pecado condenó al pecado en la carne. Okay. Para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos según la carne, sino según el Espíritu. ¿Qué quiere decir esto de no andamos según la carne, sino según el Espíritu? La Escritura misma me lo va a explicar. Pero vea que por lo menos Pablo lo dijo aquí, ¿cierto? Un libro de Romanos. Se lo está explicando a la iglesia. Que nosotros no andamos ya conforme a la carne, sino al Espíritu. ¿Qué quiere decir Pablo ahí? Vamos a ir aquí, vamos a dar un saltito aquí en el tiempo donde el Señor Jesús ya viene explicando eso de algo que iba a suceder más adelante después de su cruz. Pero seguimos leyendo. 5. Porque los que son según la carne piensan en las cosas que son de la carne, mas los que son según el Espíritu en las cosas que son del Espíritu. Porque la mente carnal es muerte, mas la mente espiritual vida y paz. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Vuelvo y lo repito. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. ¿Ok? Mas vosotros, ¿qué? Aquí le está hablando Pablo a quién? A los que ya somos hijos. Ya, a los que ya estamos bajo el Espíritu. ¿Ok? Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y al final viene a venir a ser parte de los que en Mateo 7, 21 al 23 él va a decir, no los conozco. Alright. So, ok. Entonces, ¿qué quiere decir ahí? Que no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Yo lo he explicado ya, ¿verdad? Ya yo lo he explicado, pero vale la pena volverlo a repetir. Todos nosotros nacemos según la carne. Todos, ¿ok? Estamos encapsulados en esto. Y el Señor Jesús vino igual que tomó semejanza que igual que nosotros. ¿Ok? En la carne. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que cuando nacemos según la carne, al momento de que transgredimos la ley de Dios en algún momento de nuestras vidas, ¿ok? Conscientemente, entonces estás en la carne nada más, pero no tienes el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que dijo el Señor Jesús? Ok. Vea que el Señor Jesús, vamos a dar un saltito en el tiempo aquí al ministerio del Señor Jesús, donde Él ya va a dar una introducción para este tiempo. Ok, cosa que no ocurría aquí, en el antiguo pacto, en la antigua ley, no ocurría esto que ocurre aquí. Juan capítulo 3, vamos a ir al libro de Juan, capítulo 3, y vamos a leer del verso 1 al 8. 1 al 8. Vea que el Señor Jesús está diciendo que para poder entrar al reino de Dios, que es el espiritual, allá arriba, ok, en lugares celestiales, le explica a un hombre que se llama Nicodemo que te es necesario nacer de nuevo. Ok. Vamos a dar la lectura. Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, nosotros sabemos que tú eres un maestro venido de Dios, porque nadie puede hacer estos milagros que tú haces si no fuere Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios, no el reino de los cielos. Vuelvo y lo repito, el reino de los cielos es el milenio. Ya cuando el Señor Jesús venga a establecer aquí el reino de los cielos. Pero para entrar al reino de Dios es necesario al ser humano nacer de nuevo. ¿Listo? Alright. Dícele Nicodemo,
¿Cómo puede el hombre nacer siendo viejo? Puede entrar por entrar segunda vez en el vientre de su madre y nacer. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del que espíritu, no puede entrar ¿a dónde? En el reino de Dios. Ok. Aquí viene la clave de Romanos 8:4. Viene la clave aquí. Vea cómo la escritura se interpreta ella misma. Lo que es nacido de la carne, todos nacimos ¿de qué? De la carne, todos. Por agua, que cuando nuestra mamá rompió fuente, nacimos en la carne. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, ¿qué? Espíritu es. Versículo 7. No te maravilles que te dije, os es menester nacer otra vez. El viento de donde quieres sopla y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Romanos capítulo 8, versículo 4. Ahora sí vamos a darle luz a eso. Romanos capítulo 8, vamos de nuevo ahí. Romanos capítulo 8, versículo 4. Para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos según la que carne, sino según el Espíritu. Pero ¿qué pasó ahí? ¿Por qué Pablo dice eso? Porque Pablo también nos va a explicar de que al momento de que nosotros nacemos de nuevo al segundo, recibimos una circuncisión. ¿Ok? Y esto ha quedado, desechado. Ha quedado toda, la carne ha quedado desechada. Y ahora Dios deposita su espíritu adentro. ¿Ok? En el alma. Colosenses, ya lo he explicado, pero bueno, vale la pena volverlo a explicar. Colosenses capítulo 2, versículos 11. Colosenses capítulo 2, versículos 11 al 14. Vea cómo se interpreta la escritura ya mismo. En el cual también sois circuncidados de circuncisión no hecha por manos, en el que despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne, ¿ok? Con la circuncisión de Cristo, sepultados juntamente con él en el bautismo. ¿Cuál bautismo? La del Espíritu. ¿Se acuerda que Juan le dijo, que Juan el Bautista dijo, yo a la verdad he bautizado en agua, pero viene uno que os bautizará en espíritu y fuego? ¿Ok? Ya aquí se está cumpliendo la escritura. Ya se empieza a cumplir. Pero vea que esto no ocurría aquí, bajo la ley. Empieza a ocurrir aquí. Sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también resucitasteis con el poder de la fe, de la operación de Dios, que le resucitó de los muertos. Alright. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra ¿qué? Carne. Ok, ya no andamos conforme a la carne, ante los ojos de Dios ha quedado despojado, estamos en el Espíritu. Os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los que pecados. 14. Rayando de en contra de nosotros la escritura de las ordenanzas que nos era contraria, quitándola de en medio y enclavándola en la cruz. Ok, entonces ahí se entiende Romanos capítulo 8, versículo 4. Ha quedado despojada la carne porque ha quedado aquí crucificado, ya muerto, separado del alma. Ok, y ahora el Espíritu de Dios mora aquí, en el alma. Alright, entonces, ¿qué pasa aquí? Vea que entonces aquí dice que en qué momento nos perdonó todos los pecados. Cuando ya el pecado había sido juzgado aquí. Según Romanos, vamos a Romanos, vea que la escritura es la que se interpreta ya mismo. Romanos otra vez. Romanos capítulo 8. Versículos 3, si no me equivoco. Versículo 3. Perdonando. ¿En qué momento pasó eso? Porque lo que era imposible a la ley en cuanto era débil por la carne,
Dios enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, esto que está caído. Y por el pecado condenó al pecado, ¿en dónde? En el cuerpo del Señor. Ok, ahí está. Listo. Más claro no puede estar. O sea que los pecados pasados, presentes y futuros, todos fueron juzgados aquí. Y ahora Dios todo lo que te pide es que creas en la obra con fe, en el Evangelio. Alright, entonces, pero vea que estas cosas hay que explicarlas bien para que la persona entienda en qué está creyendo, en qué está depositando su fe, es muy importante. Ok, dice, pecados y ley juzgados en la carne, le dice la escritura. Entonces vea que Colosenses dice que los pecados y la ley, tanto moral como la moral, como la ceremonial, todas esas fiestas, el sábado, digamos, las fiestas, la ley, las dos, todo eso fue clavado en la cruz. Moral y ceremonial, todo clavado en la cruz. Ok, entonces todo fue clavado en la cruz. Alright. Y no en el alma de Cristo. En ninguna parte de la escritura usted va a encontrar eso. Ya. En ninguna parte de la escritura usted va a encontrar que el alma, los pecados y la ley fueron juzgados en el alma de Cristo. Búsquelo. El Espíritu de verdad no le va a guiar a eso. Nunca. Ok. Entonces, el pecado y la ley fueron juzgados en el cuerpo. Que el Señor representó dentro de su ministerio, le dijo cuando estableció la cena de que el cuerpo, ok, representaba el pan, porque el cuerpo de él no vio corrupción, no vio pecado. Listo. Entonces, bueno, y expiados todos nuestros pecados con su sangre. La persona tiene que entender eso. Y yo lo voy a explicar, digamos, voy a buscar otro versículo donde dice eso. Alright. Significado de la palabra expiar y sinónimo. Dice, pagar, purgar, reparar, purificar, limpiar y enmendar. Esos son sinónimos de la palabra expiar. Ok. Entonces, ¿qué dice la escritura? Vea que otro apóstol dice de que los pecados fueron cargados en el cuerpo del Señor. Primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 2. Ese es otro apóstol. Vea que es un libro aquí, lo puedo usar porque va con la doctrina de Pablo. ¿Verdad? Que es que sin obras, pero digamos. Ok. Pero está explicando algo que es muy importante entender. Capítulo 2, versículo 24. Dice la escritura. El cual mismo llevó nuestros ¿qué? Pecados en su cuerpo sobre el madero. Aquí sobre su cuerpo. No Dios no juzgó el pecado en el alma, sino lo juzgó en el cuerpo, en la carne del Señor. ¿Listo? Bueno, esto es para cualquier persona que está viniendo a la verdad. Esto es lo que tienes que entender para creer. Para que seas parte de la novia, seas parte de la iglesia. Alright. Esos pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por la herida del cual habéis sido sanados. Ok. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, mas ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Alright. Ay, Señor, por eso es que, digamos, los ángeles no tienen perdón, porque es que ellos no tienen alma, y la escritura dice que el alma que pecar es a morir, entonces el alma. Ok, pero los ángeles no tienen alma, los Nefilim, ellos eran espíritu también, porque eran mitad ángel, mitad humano. También
Vea que en ninguna parte de la escritura parece que el animal tiene alma. Con los Eclesiastés 3:21 dice que el espíritu del animal nada más. Entonces, ¿qué pasaba aquí en el antiguo pacto con el animal que sacrificaba? Una oveja no tiene alma. Un animal, la escritura, usted no va a encontrar que el animal tenga alma, sino que hay 5 clases de espíritus. Ahí yo lo he explicado en que somos cuerpo, mente y alma, que somos espíritu, cuerpo y alma. Y de toda la creación de Dios, nosotros nada más, los que tenemos 10 dedos en nuestras manos, 10 dedos en nuestros pies, 2 ojos, una nariz, orejas así, ¿verdad? Que nacimos de papá y mamá. Somos los únicos que tenemos alma. Lucifer no tiene alma, ¿ya? Los ángeles no tienen alma, ellos son entes espirituales. Listo, no tienen almas. De toda la creación de Dios, nosotros, mujer y hombre, nada más, tenemos alma. Y somos los únicos que podemos arrepentirnos de lo que somos, pecadores, y creer a la verdad, que es el Evangelio Santo de nuestro Dios. Listo. Ok, entonces, pero vea que, digamos, se le pone el pecado, o se le pone la ley en el cuerpo del Señor, cierto, que quedó colgado aquí en el madero en la cruz. Pero, ¿qué es lo que expió nuestro pecado? O la alma. Vea que aquí, ya Dios, aquí en la ley, cuando con Moisés, le está dando una sombra. Todo lo que está aquí en el Antiguo Testamento era sombra de lo que venía. Todo apuntaba a Cristo. Y vea que la sangre es lo que expía el alma, los pecados del alma. Alright. Levítico capítulo 17. Levítico capítulo... Esto es lo que tiene que creer. Esto es lo que tiene que entender el ser humano para entonces depositar su fe y creer a la verdad cuando le explican el Evangelio. Porque es que el Evangelio hay que explicarlo todo, pues, según las Escrituras. Levítico capítulo 17, versículo 11. Dice la Escritura. Ok, bueno, entonces, disculpen. Ok, Colosenses capítulo 2, vea que aquí entonces hay una circuncisión. Ya yo lo he explicado, pero bueno, vale la pena. Hay una circuncisión. Colosenses capítulo 2, versículos... Hay una circuncisión, entonces el cuerpo ha quedado desechado. Y ahora aquí mora el espíritu en el alma, sellando el alma, sella el alma. Y el cuerpo termina siendo entonces el templo de Dios. Ok, Levítico capítulo 17, versículo 16 dice la Escritura. Porque la vida de la carne en la sangre está. Y la sangre, vea que, y yo os la he dado para expiar vuestras almas sobre el altar, por lo cual la misma sangre que, repítalo, léalo conmigo, por lo cual la misma sangre que expiará el alma. Entonces, como eso era sombra de lo que venía aquí, a Cristo ya leímos que se le puso todos los pecados y la ley fue juzgada ¿dónde? En la carne. Pero la sangre que hizo cuando se derramó, expió ¿qué? Expió nuestras almas, nuestros pecados. O sea que expió, voy a leer aquí los sinónimos. O sea que pagó, purgó la sangre, ¿ok? Reparó, purificó, limpió y enmendó. Por eso es que Juan, el Apocalipsis 1.5 dice, Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 dice, por el cual nos lavó. Nos lavó de nuestros pecados. ¿En qué momento? En la cual creímos. Ok, entonces el Evangelio siempre me gusta leerlo, ¿verdad? Antes de terminar, ¿verdad? El estudio. Espero que haya quedado claro, ¿verdad? Romanos capítulo, nosotros no andamos conforme a la carne, sino que conforme al Espíritu, porque el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, el que es nacido de la carne, ¿qué? Carne es, pero todo aquel que es nacido del Espíritu, ¿qué? Es espíritu. Right. ¿En qué momento nacemos nosotros de nuevo? En este momento, cuando al segundo, ¿ya? Eso es un segundo, escuches la verdad.
Primera de Corintios capítulo 15. Usted busca en la escritura, es que eso es una tendencia que, digamos, porque a mí me gusta decir, a mí mi llamado ha sido para decir la verdad. Ya, para decir la verdad. Pero bueno, usted sabe que cuando uno expone la verdad, no todo el mundo le va a gustar. Pero la verdad es la verdad. Versículos 1 al 4. Esto es la verdad. Empero declaro, siempre me gusta leerlo porque es importante. 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 4. Empero declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también estáis firmes. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Ya te expliqué cómo el Señor murió, cómo fue juzgado el pecado aquí, cómo fue juzgada la ley aquí. Todo Dios lo puso aquí, en el cuerpo de su Hijo, que no vio pecado. ¿Ok? Y su sangre expió nuestra culpa. Nos purificó, nos lavó. Al momento que crees esto, ¿ya? Que Cristo aquí. Por eso es que la escritura se interpreta a ella misma. Ok. Y Cristo murió por nuestros pecados según las escrituras, como ya se lo acabo de exponer, según las escrituras. Porque es que, ¿qué es lo que pasa? Si yo no voy a la escritura a ver cómo Cristo murió, o cómo fue que se juzgó el pecado, ¿verdad? Entonces, yo puedo decir que Cristo andaba en un caballo y le tiraron una pedrada y le dio en la cabeza. Y así murió. O no sé, de repente lo tiraron al mar como a Jonás y no llegó el pez, sino que él se ahogó en el mar. Así murió por nuestros pecados. No, así no dice la escritura. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Llega un momento en la cual vas a tener, la verdad se te va a presentar y vas a tener que creer o en la mentira o en la verdad. Cada quien toma su decisión. No me crean a mí, vayan a las escrituras. ¿Ok? Créanle a las escrituras, no a mí. Porque la palabra de Dios es verdad. Vuelvo y leo entonces. Porque primeramente, versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las escrituras. ¿Ok? Eso es lo que tienes que creer. Pero ya te expliqué cómo fue que la obra que hizo Dios en su Hijo para poder juzgar y expiar nuestro pecado. Más claro ni el agua. Entonces, esa era la enseñanza de hoy. ¿Qué es lo que significa andar según la carne? ¿Y qué es lo que significa andar según el Espíritu? Aquí. Esto ha quedado, la carne, lo negro aquí ha quedado desechado. Chao. Y ahora aquí el Espíritu es lo que mora, aquí Dios es lo que ve. Vea que la Escritura dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Vea, eso es delicado. La gente no entiende que eso es muy delicado. Dios no va a ir en contra de lo que Él escribió. Si Él dice que Él no ve, si Dios dice en su Escritura que Él no ve a su Espíritu dentro de ti, tú no eres de Él, no es invento mío. No es invento mío. Entonces, ¿en qué momento depositó? Ya te dije, por medio de una circuncisión que ocurrió, y esta carne realmente le pertenece al sepulcro. Alright. Le pertenece al sepulcro, porque lo que tiene vida ahora es nosotros estamos vivos. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu de Dios. Esa es la verdad. Bueno, esa es la verdad. Bueno, espero que esto sea bendición, ¿verdad? De edificación para los santos. Y aquellos que no han venido a la verdad, esa es la verdad. No es invento mío, es la verdad, esa es la palabra de Dios. ¿Ok? Espero que Dios te bendiga. Saludos.